Buenas, ahora vamos a ver, es la segunda parte del capítulo 2, procesos de software. Eh, bueno, yo primero, antes de realmente comenzar con los procesos, me gustaría hablar de algunos comentarios que leí en este libro de Amy, que me parecieron bastante interesantes. Uno es un comentario sobre la pertenencia del código. Es sobre un estudio. Ojo, también he leído comentarios justamente en contra de esto, que dicen que si el código no pertenece a nadie suele ser más entendible. Pero también hay estudios como este que presentan aquí, que lo presentan en Bird et al. En el 2011, es un estudio bastante antiguo, que dicen que bueno, que en Windows encontraron que cuanto menos se podía entender o saber la ownership ownership significa quién es el dueño, ¿no? De un pedazo de código, era más propenso al fin y al cabo a errores. ¿Qué nos está diciendo esto? Que es como que mucha gente está tocando ese código, de alguna manera también mucha gente creó esos errores y mucha gente no se hace responsable porque al estar tocando mucha gente el mismo código, sucede que nadie se hace responsable de. Eh, Esto hay controversias, pero hay quienes creen que el entender que cada parte del código le pertenece a o a una persona o a un grupo en particular suele ayudar a, a que haya menos errores. El otro tema es los partners internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Habla sobre qué sucede cuando eh, en una empresa trabaja gente de más de un lugar del mundo. Dice, despite this trade-off, more rigorous study of the cost distribution. Claro, que habla de el esfuerzo que es para compañías a veces el trabajar con más de un sector, con más de un grupo de gente en particular, que a pesar de ese esfuerzo, es como que el esfuerzo reditúa si uno se gasta en hacer que ese grupo de gente se lleve bien. Eh, yo creo realmente que no solo está bueno que la gente dentro de una empresa se lleve bien, sino que también permite que uno pueda aprender de gente extremadamente distinta. A mí me pasó cuando yo estuve estudiando y viviendo afuera, trabajando afuera, eh, a veces hay un choque cultural inicial que nos cuesta entender a una persona que tiene una cultura extremada. Hay culturas que son muy diferentes a las nuestras eh, y que es difícil a veces traspasar esa barrera. Sin embargo, eh, si uno hace el esfuerzo por traspasar esas barreras, eh, lo que se aprende es fabuloso. Es decir, es como tener que sacarte un lente de dentro de los ojos y que nos hace, es un esfuerzo sacarlo, pues estamos acostumbrados a ver a través de ese lente, pero una vez que lo sacamos podemos ver el mundo. Me parece que estos temas son importantes y tienen que ver también con el proceso de administración que se hace dentro de un proceso de desarrollo. Por eso me gustaría que lo escuchen, que lo empiecen a jugar con él en sus cabezas. Me parece muy interesante. Bueno, el proceso de software. Es importante distinguir la división entre proceso y producto, así que vamos a hablar de ellos por separado o en este momento tenemos que tener bien en clara que su separación. El producto es el resultado de ejecutar un proceso. En la ingeniería del software se enfoca mucho en lo que son procesos. La premisa es un proceso adecuado ayuda a lograr los objetivos del proyecto con alta calidad y productividad. ¿Qué es lo interesante acá? Yo
estaba buscando el ejemplo apropiado. Creo que la gran diferencia entre la ingeniería del software y lo que pasa en otros ámbitos de la computación, eh, a algunos de ustedes les puede haber sucedido que la primera vez que les dieron un keyboard, un teclado, eh, han intentado escribir o escribir lo que uno quiere a través de los fingers, un dedo, el dedo más útil que les sea a ustedes para... Y sin embargo, si ustedes con el tiempo eh, quieren intentar aprender con toda la mano, pero el proceso de aprendizaje, de intentar con toda la mano, es molesto. Muy probablemente en la primera etapa ustedes tarden más en tratar de escribir lo mismo que escribían antes a una velocidad infinita con sus dos dedos que usando toda la mano. Sin embargo, a la larga, el tratar tal vez por una semana de usar toda la mano produce que al mes se escriba muchísimo más rápido. Porque está preparado para eso, ¿no? Tienen hasta las ranuritas esas que les dicen dónde poner los dedos, etc. Entonces, todo eso es lo que sucede con la ingeniería de software. Muchas veces todo lo que nosotros les estamos hablando y les estamos diciendo son cosas como molestas y molestas al principio, pero me gustaría que vean o que algún día lo sientan, el hecho de que si seguimos un buen proceso, vamos a generar un proyecto de calidad superior. Entonces, procesos y tenemos modelos de procesos. Un proyecto exitoso es el que satisface las expectativas en costo, tiempo y calidad. Al planear y ejecutar un proyecto de software, las decisiones se toman con el fin de reducir estos. Siempre lo he hablado. Plata y tiempo. El tiempo es plata, así que plata. Y también siempre pensamos en la calidad. El modelo de proceso especifica un proceso general, usualmente en fases, en las que el proceso debe dividirse conjuntamente con otras restricciones y condiciones para la ejecución de dichas fases. Es decir, un modelo de proceso no se traduce directamente en el proceso, porque en general lo vamos a adaptar, eso es claro. Entonces, es el proceso el que guía este proyecto e influye significativamente en el resultado esperado. ¿Qué significa esto último? Que en general le vamos a echar la culpa al proceso si los resultados no son lo que queríamos. Componentes del proceso de software. En general hay dos partes fundamentales que son la del desarrollo, que se enfoca en las actividades para el desarrollo y para garantizar la calidad necesaria para la ingeniería del software, y la administración del proyecto, que se enfoca en el planeamiento y control del proceso de desarrollo con el fin de cumplir los objetivos que habíamos hablado antes. El proceso de desarrollo es el corazón, es lo que siempre uno piensa, apenas piensa que quiere hacer un proyecto, pero todos los otros procesos giran alrededor de él. Cada proceso en general está ejecutado por diferentes personas y de eso vamos a hablar más adelante. Los desarrolladores en general se dedican más al proceso de desarrollo y los administradores al proceso, al proceso de administración, etc. Muchas veces sucede que en realidad los administradores, o es ideal que suceda porque si no es así a veces hay problemas, hayan sido desarrolladores previamente. Este es el cuadro que presenta el Jalote. Yo creo que no es tan cierto, que lo que ellos realmente están presentando es este cuadro, así que yo lo puse porque me gustó más, que es como para ver de qué procesos estamos hablando. Vamos a empezar muy chiquitito con el proceso de desarrollo, de esto ya hemos hablado, así que esto es lo que a ustedes les debería parecer conocido. Pero después hay muchos otros procesos. Tenemos el proceso de la administración del proyecto,
el de la inspección también hemos hablado. El proceso de la administración de la configuración, este es el que ya ustedes han jugado un poquito en otras materias. El proceso de la administración de cambios, de eso vamos a hablar un poquito ahora y yo no creo que alguna vez hayan jugado con eso. Y el proceso de administración del proceso, ese es como re loco. A mí me molestó cuando lo tuve que estudiar por primera vez. Entonces, el proceso de software. El proceso generalmente, como dijimos, está dividido en fases. Cada fase realiza una tarea muy bien definida y lo importante es que produce una salida. Esta salida es una salida intermedia de todo el proyecto y se le llama el producto del trabajo. Yo aquí puse este slide de la clase pasada. ¿Por qué? Porque acá me gustaba mucho porque se ve muy bien cuál es este producto del trabajo. Si ustedes se fijan, acá estamos hablando el reporte que se da de la feasibilidad, de la posibilidad de hacerse el proyecto desde el primer cuadro al segundo, sería este producto de trabajo que hemos obtenido de esa fase. Después están los requerimientos de el documento de requerimiento y el plan del proyecto, después está el documento del diseño del sistema y etcétera. En general son cosas tangibles físicamente, o bueno, puede ser que el documento esté en modo online, pero en la computadora me refiero, pero no importa, de alguna manera uno lo podría imprimir y lo podría agarrar. Entonces, ¿por qué está bueno tener claro qué es el producto de trabajo? Porque después, sobre ese producto de trabajo, yo voy a hacer cosas. Cada producto de trabajo es una entidad formal y tangible, tangible relativamente hablando, pero por ende puede ser verificada y esa es la parte linda, cheta. Perdón. Cada fase puede ser llevada a cabo usando distintas metodologías. Ustedes fíjense que ya hemos venido viendo metodologías para cada una de estas fases. Pero en general lo que se usa en todo este proceso de fases es el enfoque que se llama ETBX y que bueno, este enfoque lo que plantea se llama ETBX, que viene E de Entry, T de Task, V de Verification y la X de Exit. ¿Qué es la idea? Tener un criterio de entrada bien especificado de cuándo yo puedo entrar en esta fase, que dice qué condiciones deben cumplirse para poder iniciar la fase, una tarea, lo que debe realizar esa fase, una verificación, las inspecciones, controles, revisiones, verificaciones que se van a hacer sobre esa fase, un criterio de salida, cuándo se puede considerar que la fase fue realizada exitosamente. Y todas estas cosas nos van a dar información que después la vamos a agarrar desde la administración del proceso para, para tener control. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense que como este ETBX se debería cumplir en cada una de las fases, cada criterio de entrada tiene que tener una relación con el criterio de salida de la anterior fase. Entonces, eso es lo que dice ahí. Bueno, ¿cuáles son las características deseadas? Fíjense que siempre hablamos de lo mismo. Es proveer alta calidad y productividad. Debe producirse un software testeable, ya hemos dicho que el testeo es caro. Debe producirse un software mantenible, es decir, que sea fácil de leer, bla, 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 hemos hablado mucho de eso. Idealmente vamos a pedir que los errores sean sacados, los problemas sean sacados muy cercanamente a su creación. Ese es el ideal. Debe ser predecible y repetible, ya hemos hablado de este tema también. Y debe soportar cambios. Fíjense que acá se pone como que obviamente van a existir cambios y tenemos que estar preparados y adaptados para ellos. El costo de eliminar un defecto, con respecto a lo que les dije, esto de eliminarlos cerca de donde fueron creados,
Ya habíamos visto un ejemplito, pero bueno, tienen que entender bien claro que cuanto más nos alejemos del momento donde se creó ese error, es peor. Por ende, está bueno perder tiempo revisando. Es como buenas costumbres. Entonces, para lograr una alta calidad y una productividad, los errores deberían ser encontrados en la etapa en que se produjeron. Y para eso es importantísimo la B de verification. El control de calidad es una actividad cuyo propósito principal es identificar y eliminar estos errores, y el control de calidad es limitado. También, es decir, no se pueden hacer las cosas al tuntún pensando que después va a venir alguien y se va a encargar de hacer control de calidad. No, en general lo que más conviene es hacer una prevención previo a que los errores se produzcan. Entonces, los procesos deben conseguir repetir el desempeño cuando se utilizan en diferentes proyectos. Esto sería el ideal y por supuesto estamos pensando de que el proyecto anterior salió bien, si no, corregirlo. Es decir, el resultado de utilizar un proceso debe poder predecirse. Proyectos similares desarrollados bajo el mismo proceso deberían tener costos similares. No es solo para estimar costos y esfuerzos, sino para también estimar la calidad. En realidad, siempre se habla que sin predicción no se puede estimar calidad ni productividad, por ende es algo en serio que se busca mucho. Con predicción, el desempeño pasado puede utilizarse para estimar el desempeño futuro. Eso es lo ideal. Lo que al fin y al cabo se termina pidiendo es que exista un bound, estas liñitas de rayitas, que básicamente estemos dentro de lo que se llama control estadístico. ¿Cuál es el objetivo? Que no importa si el proceso salió exactamente, en general, en tiempos y en cuánto nos costó, exactamente donde lo planeamos, pero que se desvíe con una desviación acotada. Si nosotros logramos eso, todo está bien. Digo, si salió un poquito más caro de lo que planeábamos nosotros, es como que la empresa se banca ese poquito. Y si salió un poco más barato, también se lo banca, porque la idea es tener, es decir, esos puntitos se supone que son distintos proyectos y que en esta empresa ese es el bound donde está todo bien. Cuando un proyecto salió mucho más barato de lo que se le dijo al cliente, el cliente no nos va a contratar de nuevo. Por otro lado, si un proyecto salió mucho más caro, no nos rindió trabajar. Por ende, esa es la idea. ¿Por qué pensamos que el software cambia? El software cambia por muchas razones, lo hemos venido hablando, sin embargo, tenemos el cambio de requerimientos, es una de las razones más comunes. Hay cambios de requerimientos no esperables y no pueden tratarse como malos. A veces las leyes cambian, cosas externas cambian que hacen que los requerimientos cambien. Además de cambiar el software en operación, los cambios toman lugar durante el desarrollo. Todo proceso de desarrollo de software debe dejar lugar para cambios y tratarlos apropiadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pensar que va a cambiar, siempre. Siempre hay que estar preparado para eso. Proceso de desarrollo de software. Entonces, el objetivo, construir un sistema de software dentro de los costos y de los tiempos planeados, es decir, dentro del cronograma, y que posea la calidad apropiada con respecto a lo que el cliente pidió. Se dice que se necesita un proceso adecuado para alcanzar estos objetivos. Para cada proyecto, el proceso de desarrollo a seguir se especificará durante el planeamiento. Pero en general, no importa el proceso que sigamos, va a estar dividido en fases y bueno, cada fase es a su vez una secuencia de pasos que define la metodología de esa fase. ¿Y por qué utilizar fases?
¿por qué queremos subdividirlo al proyecto? También lo hemos nombrado. Primero y principal, dividir y conquistar. Segundo, que cada fase ataque resuelva distintos problemas. Y tercero, validar, es decir, buscar errores, buscar que las cosas no se rompan. Las típicas fases son las que hemos hablado anteriormente dentro del proceso de desarrollo, es decir, análisis de requerimiento y especificación, arquitectura y diseño, codificación, testing y entrega e instalación. Estas fases son importantes. Entiendo que no todos los procesos de desarrollo las siguen en ese orden, sin embargo, siempre tienen estas fases, todos ellos. Y bueno, como hemos visto ya, los distintos modelos de procesos los realizan de distinta manera. Acá voy a hablar bastante rápido porque esto ya lo deben haber masticado. Análisis de requerimientos y especificación. El objetivo es comprender precisamente el problema, formar las bases del acuerdo entre el cliente y el desarrollador y especifica el qué, no se preocupa en el cómo. No es una tarea fácil, como ya lo dije, muchas veces requiere de un entendimiento personal que a alguna gente le es difícil tenerlo. La especificación de requerimientos de sistemas medianos puede extenderse muchas páginas, puede ser complicada. ¿Y cuál es la salida? El producto de trabajo es la SRS, ¿sí? Después seguimos con el diseño. Ya hemos visto, esto todo lo hemos visto, así que me parece que les queda claro en sus cabezas los tres tipos de diseño: el diseño arquitectónico, el de alto nivel y el más detallado. Fíjense que ahí ya entramos desde el qué al cómo resolverlo. Y bueno, las salidas son los documentos correspondientes a cada uno de los diseños. Después viene la codificación, que convierte el diseño en un código. El objetivo es implementar el diseño, y fíjense, importantísimo lo que dice acá, el objetivo es implementar el diseño con código simple y fácil de comprender, es decir, que sea legible. Nunca pedí que el código tenga otras características, es decir, ojo con el concepto de lo que es un buen código. Creo que esto ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, no se preocupen. La fase de codificación afecta tanto al testing como al mantenimiento. Código bien escrito puede reducir el esfuerzo de testing y el mantenimiento, por ende necesitamos que un código sea legible. ¿Cuál es la salida? Obviamente el código. Después viene la fase del testing. Bueno, ya habíamos dicho que en cualquiera de estas fases podíamos introducir errores. La fase del testing debe encontrarlos y eliminarlos. El objetivo entonces es identificar la mayoría de los defectos. Esto es caro, no solo saber que existe un defecto, sino después encontrarlo es caro. Por ende, no está bueno tener muchos defectos. ¿Cuál es la salida? Es el plan del test conjuntamente con los resultados y el código final testeado y confiable. Fíjense qué importante es esto, porque si yo no tengo como salida qué es lo que testeé, después uno puede pelear, es decir, pueden haber problemas legales donde uno diga, no, mira, yo esto ya lo testeé y lo testeé en estas circunstancias. O también existen las mentiras, de eso vamos a hablar en la parte de testing, en los casos donde la gente miente, que dice, no, yo testeé y andaba todo bien, y no testeó, porque si hubiera testeado se hubiera dado cuenta que no andaba todo bien. Bueno, y después existen los otros 5 procesos de software que están alrededor de este, que es el que veníamos hablando. Entonces, los otros 5 son el de administración del proyecto, el de inspección, el de administración de la configuración, el de cambio y el de administración de procesos. Pero bueno, como dije, todos estos rondan alrededor del de desarrollo. Vamos a ver ahora el de la administración del proyecto. El proceso de desarrollo divide, lo habíamos dicho, en fases, el desarrollo en fases y en actividades. Para ejecutar las
eficientemente, porque siempre trataremos que todo sea eficiente, se debe asignar recursos, administrar esos recursos, observar el proceso, el progreso, perdón, de cada uno eh, sí, perdón, me estoy pensando si es el proceso o el progreso, pero es el progreso del proceso de alguna manera, y tomar acciones correctivas. Yo diría que cuando uno está en la etapa de administración, una de las cosas más importantes es las acciones correctivas. Cuanto antes uno sea lo suficientemente hábil para darse cuenta que hay un problema en algún lado y pueda corregirlo, es el truco de ser un buen administrador. Entonces, todo esto es parte del proceso para la administración del proyecto. La administración del proyecto es una parte esencial de la ejecución del proyecto y tiene 3 fases. Y esto es lo más importante. Planeamiento, es decir, antes de que el proceso comience, hacer esta asignación de recursos, y después el seguimiento y control, que es durante el proceso de desarrollo, y por último un análisis de terminación, que es muy importante de hacer. Mucha gente lo olvida. Entonces el planeamiento es la actividad principal que produce un plan el cual forma las bases del seguimiento que se van a hacer. Se realiza antes de comenzar el proyecto, como les dije, va en la etapa previa al desarrollo. Sus tareas claves son estimar los costos y los tiempos, seleccionar el personal, planear el seguimiento, planear el control de la calidad, etc. Es aquí donde decimos, bueno, yo voy a pedir que mi proyecto tenga no más de un error cada 1000 líneas de código. Yo voy a asignar a tanta gente para que haga este pedazo para tanta gente, etc. Y también habla de costos. Después viene la parte de seguimiento y control. Esta es la que a mí me parece, para mí es importantísima. Yo creo que esta es fundamental. La idea es, ya está el proyecto andando, ya empezó, entonces la idea es estar todo el tiempo, observar los parámetros que nos está dando ese proyecto. Fíjense que hemos cuantificado durante todo lo que hemos aprendido anteriormente, hemos cuantificado ciertas bases de nuestro proyecto. Entonces la idea es agarrar esas cuantificaciones y irlas mirando, ver los costos, ver los tiempos, ver los riesgos. Y bueno, ¿para qué queremos mirar? ¿Para qué queremos observar? Y simplemente para una cosa, para tomar acciones correctivas. Ese es el objetivo de esta parte. Ahí lo dice, las métricas, estoy súper trabada hoy, perdón. Las métricas proveen la información del proceso de desarrollo necesaria para el seguimiento. ¿Se acuerdan que en los puntos anteriores, en las clases anteriores, casi siempre hemos terminado partes del diseño, etcétera, y vemos métricas? Estas métricas son las que el administrador debería tomar y abrir los ojos y ver cómo andan las cosas. Y por último, la última etapa de este proceso es el análisis de terminación. Se realiza al finalizar el proceso. Su propósito fundamental es analizar el desempeño del proceso y, obviamente, identificar las lecciones aprendidas, es decir, qué errores cometimos, cómo cambiarlo. Procesos iterativos, el análisis de terminación se realiza al finalizar cada iteración y se usa para mejorar en iteraciones siguientes. Esto que es, ustedes van a hacer un proceso iterativo en el proyecto, es lo que, y van a ver esto, van a ver que, bueno, en qué estuvimos mal, esto hay que cambiar, esto hay que cambiar, y se les va a pedir que cambien. Me parece súper importante. Estéticamente se podría decir que se ve así, es decir, tenemos el planning antes de que el proceso, esa liñita de abajo es el de desarrollo. Entonces tenemos el planning donde planeamos recursos, bla, bla, bla. Después está el monitoring, que es donde, fíjense que tomamos datos, pero también se supone que uno da ayudas para mejorar. Y por último,
la terminación, que es cuando el proyecto terminó. Muchas veces este análisis que se hace en la terminación se hace después de entregar el proyecto, porque, bueno, ya lo está esperando el customer, pero en realidad es una cosa interna de la empresa para, yo hablo de empresa, puede ser grupo de amigos, ¿no? Pero es importante hacer un análisis de, bueno, en qué fallamos, qué hicimos bien, qué tenemos que repetir. Corto acá y enseguida nomás seguimos con la próxima clase.